Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y, a ver, sí, por todos los que nos han decidido acompañar hoy. Ya saben que siempre les agradezco que se tomen el tiempo para estas clases. Hoy traigo un tema que me gusta muchísimo, seguro que lo van a notar. Bueno, porque dentro de la neuropsicología, para quien no me conoce, eh, em, una parte que me encanta, hay distintas áreas, en otras clases les he podido comentar. Deme un segundito solo que, perdón, tenía una cosita urgente. Vale, ya, perdón. Em, Les comentaba que he podido compartir con ustedes muchas temáticas precisamente al hilo de la neuropsicología. Para quien no me conozca, pues yo soy neuropsicóloga clínica y cognitiva. Y entonces estuvimos ya viendo en otras sesiones diferentes funciones, ¿no? De lo que nosotros trabajamos cuando somos neuropsicólogos, trabajamos con funciones cognitivas. Y aquí pues ya les he podido adelantar en otras sesiones pues que hablamos de lenguaje, hablamos de memoria, hablamos de atención, hablamos de percepción y hablamos también de las funciones ejecutivas, que la verdad yo les digo que son mis preferidas. Ahorita verán por qué. Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones, les adelanto sutilmente porque obviamente lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, que se alojan principalmente en el lóbulo prefrontal, o sea, lo que es toda la frente, la parte del cerebro que corresponde a la frente. Y en realidad me gustan porque aparte de que se encargan de la organización, de la coordinación de otras funciones, sin las funciones ejecutivas, aunque tengamos el resto de las funciones sin alteración, vamos a encontrar en los pacientes que esas otras funciones que en principio no están alteradas por la lesión, por ejemplo, que ha podido tener la persona, pues vamos a encontrar que si tiene afectación en las funciones ejecutivas, sí van a tener dificultad para que esas otras funciones funcionen, uy, ¿cuánto he dicho? Funcionar, funciones correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que son siempre se la relaciona con la imagen del director de orquesta, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas, que son las que se alojan en él, se encargan precisamente de coordinar, ¿no? Y que obviamente la melodía salga bien de todas las otras funciones. Eh, la sesión yo creo que posiblemente la tengamos que dividir en dos porque es bastante contenido teórico. Yo voy a intentar darles explicaciones más sobre casos clínicos para hacérselo un poquito más ligero, pero bueno, posiblemente haya una segunda parte, ¿no? En la que ahondaremos en las funciones ejecutivas. Vamos a comenzar con toda la historia, es decir, cuáles fueron los primeros autores que empezaron a identificar estas funciones cerebrales para obviamente, pues posiblemente en una segunda sesión ahondemos en cada una de ellas y brevemente algunos atisbos de cómo se evalúan, porque también lo hemos visto a lo mejor en otras sesiones. Al autor que se le considera el padre de las funciones ejecutivas, precisamente es Luria. Tengan en cuenta que la neuropsicología es una ciencia de relativamente joven, ¿no? Igual que la neurociencia. Entonces estamos hablando que pues ha habido grandes desarrollos quizás en los últimos 50 años, que obviamente comparado con otras áreas de la medicina y de la psicología, pues es un área bien jovencita. Entonces, Luria, en 1980, no es que hablara de las funciones ejecutivas, no le puso este nombre, el nombre ahorita veremos que se atribuye a otro autor, pero sí fue el que empezó a mencionar o a citar, digamos, toda la base teórica sobre el que se construyó posteriormente el concepto de funciones ejecutivas. Según él, había tres unidades funcionales en el cerebro. Una que tiene que ver con la alerta y la motivación, ¿no? La capacidad que tenemos de, pues obviamente, estar lo suficientemente conscientes para poder funcionar en nuestro medio. Eso es lo que denominamos en neuropsicología alerta. Bueno, y en el ámbito médico también. Y la motivación, ¿no? Esa energía a hacer las cosas, que en este caso corresponden al sistema límbico y al sistema reticular. Luego, en un segundo nivel estaría, bueno, no necesariamente en un segundo nivel, sino una segunda unidad, sería la que se encarga de la recepción, el procesamiento y el almacenamiento de la información, que obviamente percibimos a través de los sentidos. Y acá él las ubicaba en las áreas corticales postrolándicas. La fisura de Rolando es una fisura que está por acá, entonces postrolándicas es que son áreas posteriores del cerebro.
Y la tercera unidad es la que se encarga de la programación, el control, la verificación de la actividad, lo cual depende de la corteza prefrontal, que es lo que nosotros posteriormente o actualmente denominamos función ejecutiva. Entonces, Luria, ya en 1980, cuando todavía no había ni todas las evoluciones en los instrumentos de medición, obviamente de imagen que hay ahora, él ya indicaba que hay un área que se encarga de programar, de controlar, de supervisar, de coordinar el resto de las funciones. Lesac es precisamente el autor, un poquito después, 3 años después, al que sí ya se le refiere el término de funcionamiento ejecutivo que seguimos utilizando en la actualidad. Esto es precisamente, él hacía de referencia a las funciones cognitivas que explican el cómo de las conductas humanas, el cómo hacemos, el cómo, y a veces también los porqués, porque vamos a ver que en el lóbulo prefrontal también hay una gran componente del raciocinio, de incluso también rasgos, la personalidad. Em, y él propone dividir el concepto en áreas más restringidas. En este caso, él, Lesac, que fue el primer autor que, digamos, empezó a hablar con este nombre de las funciones ejecutivas, hablaba de un aspecto que tenía que ver con la abolición. Él se refería precisamente con este término al proceso que permite determinar lo que uno necesita o quiere y conseguir algún tipo de realización futura de esa necesidad. Es decir, hace falta, es lo que permite formular un objetivo, una meta, de acuerdo obviamente a lo que queremos o necesitamos, y formalizar una intención. La intención es lo previo a que se pueda iniciar la actividad. Entonces, encontramos que la motivación implica también La motivación implica la habilidad para iniciar la actividad y también la conciencia de sí mismo, ¿no? La conciencia psicológica y física y en relación con un entorno. Yo tengo mis necesidades y yo planteo lo que quiero en función de, obviamente, mi aspecto físico, o sea, no, o sea, mi conexión con el cuerpo físico, psicológico dentro del entorno en el que me muevo. Entonces, la abolición es como esa intención, esa motivación, ¿vale? La planificación sería el segundo componente que él planteaba, que precisamente es la capacidad para identificar y organizar los pasos para lograr ese objetivo, ¿no? Nosotros primero queremos, la abolición tiene que ver con el querer, ¿no? Con esa intención de buscar algo. Y la planificación obviamente es poder ordenar los pasos y los elementos necesarios que necesitamos para poder conseguirlo. En detalle, pues implica concebir cambios a partir de las circunstancias presentes, analizar las alternativas, sopesar y hacer elecciones. También obviamente requiere que haya un buen control de los impulsos, ahorita les explico más en detalle por qué, y un adecuado nivel de memoria y de capacidad para sostener la atención. Cuando nosotros planificamos, obviamente, a veces tenemos que planificar a largo plazo. Si nosotros no tenemos un adecuado control de impulsos, vamos a tener dificultades para planificar porque vamos a querer todo a corto plazo y en lo inmediato. Además de que, por ejemplo, lo que puede suceder también es que en el transcurso en el que yo estoy aplicando mi plan, si surgen improvistos o surgen determinadas circunstancias en el ambiente, yo lo que voy a hacer es que si no tengo un control de impulsos, me voy a distraer, me voy a ir a ese otro lado en lugar de ejecutar mi plan. Y obviamente por eso también implica la memoria. Yo tengo que tener siempre en la memoria de trabajo y en la memoria a corto plazo y que bueno, que puedo ir retomando la memoria a largo plazo, cuáles son los pasos, ¿no? Que he definido para conseguir ese propósito y obviamente la atención, porque para conseguir los objetivos es un proceso. Si nosotros no tenemos la capacidad de sostener la atención durante todo ese tiempo, es muy frecuente que obviamente vamos a abandonar la tarea. Entonces, imagínense que yo estoy planificando unas vacaciones, entonces tengo que ¿no? recordar dónde voy, recordar mi presupuesto, recordar qué sitios quiero visitar, recordar las invitaciones que voy a hacer, por ejemplo, si voy a viajar con alguien, pero obviamente, claro, si a mitad del camino yo me distraigo y no soy capaz de sostener el proceso, ¿no? De buscar el vuelo, el alojamiento, pues posiblemente no pueda llegar a concluir el plan. El tercer componente que identifica LESAC es la acción intencional. Y acá lo que se refiere es plasmar una intención o un plan en una actividad productiva que requiere iniciar, mantener, cambiar y detener secuencias de conducta complejas de una manera
ordenada e integrada. Es decir, lo que tiene que ver es con, yo tengo ya la abolición, tengo una necesidad, pero aquí ya empiezo a planificar de acuerdo a una intención, de acuerdo, es una acción intencional, ¿no? No es una acción a libre albedrío sin sentido, sino que tiene que ver con el objetivo que quiero alcanzar y que obviamente lo que implica ya hay una parte de acciones motoras, ¿de acuerdo? Lo que les decía ya en el ejemplo que les ponía de las vacaciones, implica que yo me siente delante del ordenador o bien que vaya a una agencia de viajes, que plantee, ¿no? Que verbalice, que busque, que documente, ¿vale? Son secuencias de conducta complejas que obviamente tienen que estar ordenadas, integradas para poder conseguir los objetivos que tenemos. La habilidad que precisamente para regular esta propia conducta se examina con las pruebas de flexibilidad, eh, que en neuropsicología cuando las hacemos, lo que implican es que ponemos, digamos, en debate a la persona porque eh, le evaluamos o más bien le requerimos que cambie el curso de su pensamiento o de su acción en función de las demandas de la situación, de manera que cambiamos la situación para que la persona tenga que ver si se puede adaptar, ¿no? A ese cambio de respuestas, a esos cambios. Vale, perdón, estaba checando como estaba viendo muchos mensajes para ver si todo se estaba escuchando bien. A ver. Sí, Tamara, todo bien. Es Vale. que Edgar me indica que no puede escuchar la clase, pero ya le dije que verificara. Sí, vale, por si acaso, sí, digo, siempre checo como vi ya que eran demasiados para hacer tan pronto, dije por si acaso no me Sí. están escuchando y no estoy enterada, gracias. Entonces, bueno, lo que se plantea precisamente son cambios de planes, ¿no? Digamos, o de demandas en función de esta situación. Cuando encontramos inflexibilidad de respuesta que se encuentran o que las evidenciamos a través de conductas no adaptadas, perseveraciones estereotipas y dificultades para regular o modular los actos motores, podríamos suponer que hay un déficit de la función ejecutiva. Cuando las personas no se adaptan a los cambios, ¿qué pasa? Que tienden a ejecutar la misma respuesta a pesar de que no esté dando el resultado esperado. Y entonces eso es un síntoma muy claro de que hay una afectación en las funciones ejecutivas o que ese tema, por ejemplo, de las conductas no adaptadas. Ustedes se podrán poner en ejemplo que obviamente ustedes no hablan igual con un amigo o con un familiar que a lo mejor con un policía o con un jefe. Entonces, nosotros en el día a día adaptamos nuestra conducta, adaptamos nuestro lenguaje, adaptamos nuestra forma de relacionarnos de una manera adaptativa y cuando hay rigidez, pues esto no sucede. Otro aspecto a tener en cuenta precisamente en esta parte de la acción intencional es la capacidad para mantener una actividad motora y la capacidad para, perdón, cuando existen fallos en esta parte pueden deberse tanto a problemas por distracción, o sea, un tema atencional, o bien fallos en el autocontrol, en la capacidad que tenemos de regular nuestra propia conducta, que también tiene que ver es uno de los componentes de las funciones ejecutivas. Y luego, por último, el último componente que identificas de ejecución efectiva, que obviamente es, yo ya tengo la intención, tengo el plan, empiezo a hacer un conjunto de secuencias de conducta ordenadas, obviamente, pero pues tengo que garantizar que la ejecución que estoy haciendo es correcta, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay componentes que precisamente tienen que ver de nuevo con la regulación, con que nosotros sobre la marcha, cuando estamos implementando el plan, seamos capaces también de regular, pues por ejemplo, también nuestros estados internos, nuestra distracción, ¿de acuerdo? Y aquí también ya entramos en componentes que más tienen que ver con la automonitoración, autosupervisión, la supervisión de uno mismo o monitorización, ¿vale? Que precisamente nosotros cuando estamos ejecutando vamos checando el proceso para ver si estamos siendo efectivos o no. Si estamos, por ejemplo, haciendo una manualidad, ¿no? Que sería un ejemplo más claro en este sentido, pues yo tengo que ver si me estoy alcanzando al modelo que estoy tomando o no, y si no, pues tengo que modificar mi conducta, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues eso termina también en que nos corregimos sobre la marcha en cuanto a tiempo y intensidad también de esa acción que estamos ejecutando. Entonces, bueno, estos cuatro componentes. Las funciones ejecutivas se organizan de manera jerárquica.
De manera que en un primer plano, jerárquico obviamente es que no están todas por igual, sino que hay una parte en la que hay algunas que son primarias o que son más importantes o que suceden antes que otras, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer plano podemos colocar precisamente estas habilidades que tienen que ver con la formulación, realización y ejecución de planes, ¿vale? Entonces, que es precisamente lo que hemos estado explicando. El poder plantear la idea, ser capaz de trazar el plan y obviamente ejecutarlo y en la ejecución supervisarlo. Esta primera parte, digamos, comienza con el examen de la información que llega o que está almacenada en la memoria, por eso también tiene que ver mucho con la memoria, y que desencadena reacciones diversas que a este nivel son más de tipo mental, es decir, los pensamientos que se van a ejecutar o no en función de la decisión que se tome. Y los planes se realizan de acuerdo a un fin, que es lo primero que se formula. Entonces aquí digamos que todavía no estamos con... em, no hay una ejecución física, estamos procesando. El cerebro procesa la información que está recibiendo por los sentidos, ahí la combina obviamente con la información que también tiene la memoria guardada y entonces empezamos a pensar el plan. Aquí todavía no estamos ejecutando físicamente, ¿no? No tenemos una conducta manifiesta, sino que estamos formulando y estamos en la parte más mental. En este nivel es importante precisamente la anticipación, la verificación, la monitorización y la modulación de la salida conductual, ¿vale? Entonces, una vez que ya estamos planteando, definiendo el plan, una habilidad de la función ejecutiva, otra más es la anticipación. Yo trabajé mucho tiempo como jefa de proyectos, entonces nosotros, pues siempre uno tiene que anticipar qué es lo que puede pasar para poder prevenirlo, ¿no? Y la anticipación obviamente a veces tira de la memoria de la memoria porque se crea en función de nuestra experiencia, de todas esas huellas que vamos generando en función de lo que vamos aprendiendo en nuestra vida. Pero también obviamente hay una parte mental en la que decimos, ok, pues si espero comprar el boleto en tal fecha que sé que va a llegar el Buen Fin, pues por ejemplo yo podría ahorrarme un dinero. Entonces hago mi plan, pero igual puedo anticipar que ese plan lo puedo ajustar en otros momentos. Y obviamente, bueno, aquí modulamos la salida conductual. A veces sí tenemos que realizar como algún tipo de conducta, pero en realidad, pues a veces es más como estar primero como planeando antes de poder ejecutar. En un nivel superior estarían las decisiones, la creatividad y la autoconciencia, que es fundamental precisamente para tomar decisiones correctas, para poder planificar el futuro, para realizar planes, para pensar y actuar de manera correcta y efectivamente. Entonces aquí obviamente pues ya eh, la conciencia de uno mismo es en función de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros aspiramos, de lo que nosotros nos mueve y obviamente la parte de la creatividad para la generación de alternativas sobre la que nosotros podamos tomar decisiones. Y aquí vamos a encontrar otras funciones que colaboran con las funciones ejecutivas, como ya más o menos les he podido ir adelantando, que obviamente es la memoria de trabajo, que precisamente es esa información que tenemos online, ¿no? Es la información que eh, tenemos online sobre la que podemos trabajar y que estamos en ese momento puede ser como o bien modificando o bien la estamos utilizando para hacer algún tipo de proceso. También la atención, obviamente, de tipo selectivo y sostenido. Selectiva es poder seleccionar la información que es relevante para nosotros y la sostenida, como ya decía antes, es la capacidad de mantener esa concentración, esa atención en la tarea o en lo que sea, un tiempo prolongado de tiempo. Y bueno, pues obviamente también el tema de la flexibilidad cognitiva. Esto es un poquito diferente en otros autores que incluyen la atención y la memoria como funciones ejecutivas. Mm, yo diría que sí estoy de acuerdo con que la atención es una parte de las funciones ejecutivas, aunque habitualmente lo trabajamos porque están muy ligados, pero en realidad habitualmente lo estudiamos como procesos separados, igual que la memoria. Yo también la memoria de trabajo también la vería muy similar o muy cerca de la función ejecutiva, pero bueno, al final esto es una división teórica que en la práctica pues da un poquito igual, ¿no? Al final lo importante es que los procesos funcionen, que el cerebro pueda completar estas funciones de manera efectiva, pero bueno, al final donde lo encajemos dentro de la teoría pues no es tan relevante. Entonces, por si acaso en algún otro autor o así lo pudieran encontrar así.
¿Qué más les quería decir por acá? Mm, bueno, esta parte. Es importante también, obviamente, la parte de los planes que les decía. Entonces, las funciones ejecutivas tienen un componente muy importante en la planificación del futuro. Nosotros no solamente como imaginen que sean planes como más a corto plazo o medio, largo, pero en realidad como toda esta parte que también somos capaces, ¿no? De planear qué vamos a estudiar, a qué nos queremos dedicar, cuáles van a ser las salidas laborales que vamos a querer aplicar, etcétera. Esta parte de planificar el futuro tiene que ver. Cuando encontramos pacientes que tienen lesiones en este tipo, em, pareciera que es una capacidad muy natural del ser humano y efectivamente la es, la de poder anticiparnos y planear el futuro. Pero efectivamente cuando encontramos lesiones, pacientes con este tipo de lesiones no son capaces de nada de lo que implica planificar el futuro. Entonces viven mucho como en el día. Esto también lo encontramos, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con Alzheimer y con algún tipo de demencia, habitualmente dependiendo de qué tipo de demencia sea, pero muchas de las demencias comienzan por una alteración frontal. Siempre digo que para que lo puedan como visualizar muy claro, en el desarrollo del cerebro, siempre se desarrollan primero las funciones de acá, del occipital, hacia las funciones ejecutivas, que son las últimas en alcanzar una madurez ya en torno a los 18 y hasta todavía casi los veintitantos, 30 años. Pero las primeras son las de, por ejemplo, la visión y demás y las motoras. Pero cuando empieza a haber deterioro por un tema de demencia y demás, normalmente empieza el deterioro desde la frente hacia atrás. Entonces empezamos a ver más alteración en este tipo de afectación y menos, o ya en últimos estadios, obviamente temas ya que tienen que ver motoras y visuales y demás. Entonces, bueno, tienen que vivir en el día, no son capaces de saber cuáles son los pasos y obviamente como no recuerdan los pasos, a veces les cuesta también ejecutarlos. Cuando son conductas muy aprendidas, la memoria procedimental tiene una huella de memoria bastante profunda, aún con lesiones. Suele haber más afectación, normalmente más profunda, cuando tenemos, o sea, en temas de memoria declarativa, ¿no? Que son como los conocimientos. Entonces, las personas saben a veces, o sea, saben hacer algunos pasos de procedimientos, lavarse los dientes y demás, que saben, que conocen, pero cuando tienen, por ejemplo, si se les dice organiza una fiesta de cumpleaños, que igual es algo pues que hemos hecho todos en algún momento dado o nos han hecho, pues son incapaces de pensar o a veces el orden de los pasos los dan confusos o directamente no pueden planificarlo, ¿no? Entonces, para que vean también como el grado de impacto que puede tener en las vidas de las personas. Luego, posteriormente, Papazian, Alfonso y Luzondo, en 2006, indican y definen las funciones ejecutivas como los procesos mentales mediante los cuales resolvemos deliberadamente, y esta parte es importante, problemas internos y externos. Los problemas internos son precisamente el resultado de la representación mental de actividades creativas y conflictos en la interacción social, comunicativos, afectivos y motivacionales nuevos o repetidos. ¿Eso qué quiere decir? Los problemas internos es cómo representamos precisamente lo que nos pasa en nuestra interacción con el mundo, ¿vale? De la parte afectiva, la parte comunicativa, en la parte de relacionarnos con otras personas y obviamente también en la parte de crear, ¿no? La parte creativa es todo lo que creamos, nuestras ideas, nuestras también creaciones, cuando cocinamos también eso es una tarea de creatividad. Y lo que se refieren con problemas externos ya son el resultado de la relación entre el individuo y su entorno, ¿vale? Entonces, obviamente, las funciones ejecutivas lo que tratan es de solucionar estos problemas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues las funciones ejecutivas lo que hacen es que inhiben los problemas internos y externos irrelevantes y la influencia de las emociones y las motivaciones, de manera que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y ejecutar también los mejores planes de acción. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, por eso es muy interesante como este enfoque de los problemas internos? Seguro se han encontrado cuando están distraídos por una preocupación que tienen, pues una discusión con una persona, una ruptura, eh, un problema familiar, una tarea que no consiguen sacar. A veces están distraídos y evidentemente eso les hace que a veces
pues de repente se tropiecen en la calle o de repente se les queme la comida si están cocinando. Esto es a lo que se refiere de también de poder inhibir esos problemas internos cuando existen, porque a veces estamos tan en el mundo mental que evidentemente nos olvidamos del mundo externo y a veces puede haber errores o fallas, ¿no? En esta ejecución. Entonces es importante como también esta parte que tiene la función ejecutiva. eh, Está más vinculada a la razón, entonces por eso trata a veces de extraer un poco toda la parte más emocional para poder decidir de la mejor manera. Es, digamos, cuando nosotros estamos pensando en esa mente racional que nos está diciendo, ¿no? No lo que sentimos, sino lo que deberíamos hacer, diríamos que está mucho más alojada en estas áreas. Y luego aparte también las funciones ejecutivas se encargan de poner en estado de alerta máximo el sistema de atención selectivo y sostenido antes, durante y después de tomar una acción. De nuevo son como los coordinadores para que otras funciones se puedan ejecutar correctamente y tengan un correcto, una correcta manera, ¿no? De poder, eh, no correcta, sino, ¿cuál es la palabra? Em, Eficiente, ¿no? Que evidentemente tenemos una acción que sea la que queramos. Y de nuevo, ¿no? Es importante seleccionar porque tenemos que concentrarnos en los pasos que queremos dar y no en todo lo demás. Y la atención sostenida para poder ejecutar todo el plan, ¿no? O todas las fases o secuencias de acciones que requieren esa conducta que necesitamos ejecutar. Entonces, lo que funciona o como funciona el sistema sería que acto seguido se informa de si el problema es nuevo o ha ocurrido anteriormente y también informa si existen ya una solución y los resultados que ha tenido en el pasado y se busca información almacenada en la memoria a largo plazo y también en la memoria reciente. Esto es precisamente la flexibilidad tiene que ver mucho con la capacidad de resolver problemas novedosos. Cuando nosotros resolvemos el mismo problema regularmente de la misma forma, el cerebro, digamos que ya esta parte ya no hay tanto autocontrol, es cuando nosotros casi actuamos de manera automática. Lo que sucede es que si hay un cambio y obviamente ese patrón que hemos aprendido no funciona porque ese automatismo ya no se adapta a las nuevas circunstancias, justo las funciones ejecutivas te ponen en alerta, ¿no? Digamos, a ver, tenemos una situación novedosa, a ver cómo lo hacemos. Lo que hacen es que justo ven si es un problema nuevo, totalmente novedoso, o es un problema que en alguna otra ocasión ha podido pasar. Entonces aquí es cuando ya se encontrarán que ya frenamos del piloto automático y nos tenemos que tomar un tiempo para ver cómo resolverlo, ¿de acuerdo? Y también obviamente en función de la información que hemos guardado en toda la experiencia de vida y en lo que hemos estudiado y demás, precisamente de qué cosas, ¿no? Pues ya sabemos que si metemos los dedos en el enchufe nos podemos electrocutar. Entonces obviamente, pues eso no va a ser una solución que vamos a elegir a alguno de los problemas que surgen. Si el problema es nuevo, lo que se vale precisamente es de la información en las memorias de trabajo verbal y no verbal. Entonces, digamos que se hace un rastreo en el que se trata de buscar situaciones similares del pasado, se pone en la bandeja, digamos, también las consecuencias de resultados de acciones previas similares, empezamos a tomar en consideración riesgos contra beneficios y entonces ahí ya empezamos a plantear posibles opciones, planearlas, tomar acción y actuar de manera interna o externa en función de la situación. Entonces, digamos que recabamos con la información que tenemos buscando lo más o sea, lo más similar para poder tomar la mejor decisión. Todos estos procesos mentales son automonitorizados a fin de evitar errores tanto en tiempo como en espacio y autoevaluados para asegurarse de que las órdenes se han cumplido a la totalidad y los resultados son autoanalizados. Igual, si nosotros estamos dando una respuesta nueva, pues obviamente, pues estamos checando si está funcionando, ¿de acuerdo? Esto les pongo un ejemplo muy básico. Yo soy muy buena cocinera, pero me costó mucho aprender a hacer postres porque la repostería es muy precisa. Y yo cocino pues a la vista y a ojo, como cocinaba mi mamá, mi abuelita y todo el mundo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a veces cuando uno está cocinando con repostería, justo si algo te falla o te pasas más, si estás haciendo un panqué y te pasas de los líquidos o y no pones bien el orden de los ingredientes secos y demás, obviamente el resultado es malo.
Entonces, ¿cuál puede ser? A lo mejor es la primera vez que yo hago un panqueque, ¿qué hago? Puedo ir, por ejemplo, pensar, ok, voy a consultar en Google cómo puedo resolver esto cuando ya se me ha hecho media perder. Entonces voy, ¿no? Haciendo el cambio que yo puedo consultar y obviamente voy checando si o sea, si esa solución está generando el resultado que quiero o no. Y si no, pues también la opción es tirar el panqueque y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, un ejemplo como precisamente esa parte de la automonitorización. Barclay, posteriormente, que es un autor un poquito más reciente, de 1998, ya no tanto, pero de cuando yo estudiaba era más. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, obviamente necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para alcanzar las metas. De nuevo, es la misma descripción, un poquito más completa, pero como ven, es lo mismo. Según él, o como él ya como los estudios avanzaron un poquito más, se empezaron a comprobar que se desarrollan a partir del primer año de vida y continúan hasta la adolescencia, que les decía yo que pues obviamente llegan al punto álgido ya pasados los 18, como en torno a los veintitantos, incluso todavía medio a los 30, todavía estamos desarrollando las funciones ejecutivas. Estas las que nos permiten es guiar nuestras acciones más por las instrucciones que nos damos a nosotros mismos que por influencias externas y permiten autorregular el comportamiento. Tiene mucho que ver con esta parte de tener dominio de uno mismo, ¿no? Como decíamos, las funciones ejecutivas tienen que ver también con la autorregulación y para mí tiene que ver mucho con esta parte de la autenticidad que yo trabajo mucho, ¿no? De, de poder decidir por nosotros mismos, ¿no? Y en función de todo lo que contamos. Lo define también como un grupo de habilidades cognitivas cuyo objetivo es facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejos más allá de las conductas habituales y automáticas. Digamos que es como un guardián que siempre está pendiente de nosotros precisamente para cuando lo previsto o lo habitual no sucede, ¿no? Cuando esas conductas habituales y automáticas que ya se encargan otras áreas del cerebro, de repente haya un cambio y entonces obviamente si somos capaces de adaptarnos al cambio, somos capaces de adaptarnos al entorno y pues biológicamente sobreviviremos, ¿no? Entonces, bueno, esto sucede, por ejemplo, cuando manejan y hay una vialidad que está cortada, una calle que está cortada. Ahorita con los GPS, pues bueno, ¿no? Pues, ¿qué hace el GPS? Recalcular la ruta. Nuestro cerebro haría lo mismo, ¿no? Si no utilizásemos el GPS. Entonces, de manera que si hay algo que está, hay un cambio que no podemos controlar y es una situación nueva, pues tenemos que generar una alternativa rápida y lo más rápido posible y obviamente de la manera más eficiente. Si a mí me está haciendo un desvío, pues obviamente no voy a hacer un desvío que me tome una hora, sino posiblemente el que me tome 10 minutos o 5, ¿no? Sería más eficiente que obviamente darme la vuelta y a lo mejor hacer la ruta al revés. Incluye también una gran variedad de destrezas, tales como la capacidad para establecer metas, el desarrollo de planes de acción, que ya lo estábamos comentando, la flexibilidad de pensamiento. Acá la flexibilidad que tenemos conductual siempre viene también por una flexibilidad física, perdón, mental, ¿no? Esta parte también a veces de la flexibilidad mental es de cambiar de opinión cuando a veces nos pueden dar argumentos que quizás vayan para otro lado, ¿no? Y poder integrar nuevos conocimientos, por ejemplo, o ser más abierto de mente tiene que ver con la flexibilidad mental. La inhibición de respuestas automáticas, aquí sucede y les habrá sucedido muchas veces, que a veces pues están en un sitio que igual no es su lugar habitual, a lo mejor amanecen en un sitio cuando viajan, no amanecen en su casa, a veces a lo mejor van a agarrar el teléfono móvil o el vaso de agua donde lo suelen tener en su casa, pero a veces ya no está. Entonces, bueno, por eso las funciones ejecutivas se inhiben esas respuestas automáticas, a veces para decir, a veces que nos salva antes de que lo intentemos y nos dicen, a ver, no, wait, no estás en casa, entonces ahorita el vasito no va a estar acá, va a estar en el otro lado, ¿no? Entonces, inhibe las respuestas automáticas para poder dar una solución adaptada a la situación actual. Autorregulación del comportamiento, que ya les comentaba, y también otro aspecto de las funciones ejecutivas son la fluidez verbal, la capacidad que tenemos de generar palabras, ¿no? La prueba de fluidez verbal la evaluamos pidiendo a la persona que enumere palabras con determinadas pistas que les damos, ¿no? Que empiecen por una palabra, que correspondan a una categoría, o sea, que empiecen por una letra, perdón, que correspondan a una categoría, o que pues normalmente es eso, es que empiecen por alguna letra o que tengan alguna, o por ejemplo, pues sí, colores, ciudades y demás. Entonces, la capacidad que tenemos de ser fluidos. Estas funciones parecen ser indispensables para el logro de las metas escolares y laborales.
ya que coordinan y organizan procesos básicos, como ya decíamos, como la memoria, la percepción y obviamente la atención, que es el paso previo a que el resto de los procesos funcionen, es como la puerta de entrada. Si yo no estoy prestando atención, difícilmente voy a memorizar algo y difícilmente voy a hacer algo con esa información, ¿de acuerdo? Cada componente del funcionamiento ejecutivo se añade al conjunto de procesos cognitivos que incluyen el mantenimiento de un contexto para solución de problemas, la dirección de la conducta hacia un objetivo, el control de la interferencia, que es lo que mencionábamos antes, ¿no? También de no solamente de nuestras conductas automáticas, sino a veces también de la interferencia externa, ¿no? Que otras cosas de fuera no nos distraigan. La flexibilidad, la planeación estratégica y la habilidad para anticipar y comprometerse en actividades dirigidas a una meta. Esta parte del compromiso tiene mucho que ver y aquí también en funciones ejecutivas no lo incluye esta definición. Tenemos la parte de la iniciación de la conducta. Vamos a encontrar que a veces hay pacientes que tienen lesiones en estas áreas y no son capaces de iniciar la conducta, no son proactivos y son apáticos, es decir, hay que jalarles, hay que invitarles, incluso acompañarles para que inicien ese primer paso, porque no tienen como esa motivación y esa dirección, ¿de acuerdo? Que como ven, pues los primeros autores hablaban de esa abolición. Otros autores, por ejemplo, los definen como la habilidad para filtrar la información que interfiere en la tarea, para involucrarse en conductas dirigidas a un objetivo, para anticipar consecuencias de las propias acciones. Esto es una parte muy importante y el concepto de la flexibilidad mental. De nuevo, la parte de planeación a futuro, pero aquí hay una parte muy importante de tomar en cuenta las consecuencias. Por eso también las funciones ejecutivas tienen ahorita, mira, lo ponen ahí en la definición posterior, tienen mucho que ver con los conceptos morales, con la parte ética, con la parte eh, de conducta social, ¿no? De lo socialmente deseado. Porque pues cuando tenemos carencia o afectación en estas áreas, las personas pues hacen sin comprender que eso puede tener consecuencias incluso a veces arriesgadas para ellos o peligrosas. Entonces, digamos, son personas mucho más arriesgadas. Entonces, también, por ejemplo, Ardila y Surlov plantea que los conceptos de moralidad, las conductas éticas, la autoconciencia y la idea de los lóbulos frontales como el director y programador de la psique humana lo contemplan dentro de su definición, ¿no? Entonces, toda esta parte, por eso les decía que a veces tiene que ver mucho con la personalidad, porque hay una parte, toda la parte moral y ética también reside en estas áreas. Pues bien, las funciones ejecutivas han sido conceptualizadas como una naturaleza unitaria, ¿no? Con un tronco común que están estrechamente relacionados entre sí. Los diversos autores, que ya hemos podido mencionar algunos, sostienen que las habilidades de razonamiento y rapidez perceptual actúan como funciones básicas para cualquier otro tipo de tarea. Entonces, de manera que son anteriores a otro tipo de tareas. Esta posición unitaria ha sido debatida por los otros autores que proponen que son claramente fragmentables, ¿no? De manera que cada una de las funciones que hemos ido mencionando, pues son componentes independientes. La realidad es que es poco probable que la capacidad para realizar tareas ejecutivas requiera de una sola habilidad cognitiva o cognitiva de base. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar pacientes que cuando tienen lesiones frontales presentan un buen rendimiento en pruebas ejecutivas, mientras que fracasan en otras. De manera que sí, cada vez se está viendo que las funciones ejecutivas es un concepto global, pero que involucra distintas funciones que de alguna forma también a nivel neuronal son independientes. Varios estudios encuentran una baja correlación, alrededor de 0,40, que no es demasiado, entre diversas pruebas ejecutivas, de manera que por eso se ha concluido que corresponden a constructos independientes, pero relativamente relacionados. Obviamente sí guardan relación, pero sí podríamos plantearlos como opciones diferentes. Y por eso también cuando evaluamos las funciones ejecutivas, las evaluamos no de manera global, sino las evaluamos con tareas diferentes. Algunas van a requerir de diversas funciones, pero otras van a ser a veces exclusivas. Bueno, no hay ninguna prueba que sea exclusiva de una cosa, ¿no? Porque todas van a requerir, obviamente, pues capacidad de lenguaje, atención y memoria, ¿no? Pero digamos que todas van a tener como algo que ver. Elliot en 2003 definió el funcionamiento ejecutivo como un proceso complejo que requiere la coordinación de varios subprocesos precisamente para lograr un objetivo particular.
El funcionamiento cognitivo, que pues, estamos hablando de resolución de problemas, de creatividad y de procesamiento de la información, está facilitado por un conjunto de funciones ejecutivas esenciales. Entonces, el funcionamiento ejecutivo es como el resultado, digamos, y entonces las que se encargan son estas funciones ejecutivas esenciales, que es lo que algunos autores han denominado control ejecutivo, que precisamente coordinan el objetivo, la flexibilidad y la regulación cognitiva. También hay una parte en la que facilitan la toma de decisiones, que es lo que estábamos hablando, y tienen mucho que ver con la intencionalidad. También para la selección y conservación de la información, que permite realizar representaciones mentales. Recurre a las representaciones mentales que tenemos para poder precisamente utilizar la información correspondiente para los fines que queremos, no bien sea resolver un problema, crear algo o procesar información. Y la organización lógica y planificación de la acción. Sus componentes fundamentales son filtrar la información irrelevante, de nuevo, supresión de interferencias. Ustedes me están escuchando, pero posiblemente tengan otros elementos alrededor, ¿no? El ruido de la calle o dentro de la casa o alguna mascota. Si están atentos, ustedes están inhibiendo esa información que ahorita es irrelevante, igual no todos, y me están escuchando a mí, ¿no? Entonces nosotros estamos como, esa es la parte del filtrado. Y obviamente, pues la inhibición de respuestas permanentes no adecuadas. Fíjense, cuando nosotros estamos haciendo nuevos hábitos, ¿qué nos sucede? Que a veces eh, tendemos a repetir los hábitos nuevos, ¿no? O sea, perdón, los antiguos. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer hábitos nuevos, por eso nos cuesta un poco, porque tenemos que inhibir las respuestas que ya se han hecho automáticas para poder implementar conductas que son novedosas, ¿de acuerdo? Se consideran básicamente un constructo que comprende habilidades centrales autorreguladoras que orquestan procesos básicos y de dominio específico. Y bueno, pues como les decía, cumplen funciones de control, supervisión y autorregulación. Y obviamente tiene que ver mucho cuando hay fallas con la perseveración y la impulsividad. Esas personas que posiblemente puedan imaginar algunos ejemplos, personas que son muy impulsivas, que no tienen miedo al riesgo, que practican deportes de riesgo, por ejemplo, esos podría ser indicador de una alteración en la función ejecutiva de forma natural, es decir, no es que hayan tenido un golpe, pero pues, su funcionamiento ejecutivo es así. También es verdad que hay una parte idiosincrásica o la parte de la perseveración, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, conforme nos vamos haciendo más mayores, nos volvemos menos flexibles cognitivamente y por eso vamos a encontrar en las personas mayores esa parte de la perseveración. Insisten en muchos temas. Hay una parte obviamente de memoria en la que no recuerdan bien lo que les hemos dicho, pero hay una parte en la que tienen unas cosas muy fijas, costumbres muy fijas y obviamente perseveran a veces en las mismas respuestas que quizá ya no funcionan. Estos, bueno, cambian con la edad, como les decía, ¿no? Obviamente las etapas más primarias están todavía en desarrollo, por eso los niños no piensan en los riesgos, no son capaces de planificar, viven más en el momento presente y obviamente esto en torno, vamos acercándonos a la edad de los 18 años, pues ya podemos tener más capacidad para ello y obviamente todavía se desarrollan un poquito más. Y fíjense que a diferencia de los CIs de inteligencia, en numerosos estudios se ha encontrado que el mejor predictor de éxito profesional y personal de las personas ya no es el CI, ya no es el cociente intelectual, sino precisamente las funciones ejecutivas. Las personas que tienen un funcionamiento ejecutivo, digamos, más adecuado, más óptimo, normalmente suelen tener mayor éxito en los distintos ámbitos de la vida a nivel social, académico, laboral, personal e incluso emocional. Eh, bueno, dado su papel central, los déficits en algunos de estos aspectos condicionan ciertos trastornos. De ahí la importancia de conocer sus raíces, identificar los mecanismos cognitivos subyacentes, como la incapacidad de respirar, la interferencia y la impulsividad. Vamos a encontrar que muchos trastornos en neuropsicología tienen afectación de las funciones ejecutivas. De hecho, con los avances en los estudios de neuropsicología se ha encontrado que, por ejemplo, numerosos trastornos mentales como la esquizofrenia, la paranoia, y demás, la depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación, tienen a veces una afectación también del funcionamiento ejecutivo. Fíjense qué potente, ¿no? No solamente, obviamente, los pacientes con demencia, Parkinson y lesiones por traumatismo, sino también la afectación mental a veces, el TDAH, el autismo, hay afectación en funciones ejecutivas.
Y a ver si tengo, vale, esta es la última diapositiva, les dejo un ratito para que me puedan hacer preguntas. Em, y luego, bueno, hay un término que introduce Baddeley que precisamente cuando existen alteraciones de las funciones ejecutivas, lo que llamamos, lo denomina disfunción ejecutiva o síndrome ejecutivo, que precisamente, pues obviamente son las conductas que incluyen problemas en las áreas que hemos hablado y como les comentaba, hay otros síndromes o otros trastornos que incluyen síndrome ejecutivo. Sí pertenece como una categoría, ahorita creo que en el DCM, pero lo que les quiero decir que no son necesariamente alteraciones aisladas, sino que pueden encontrarse en otros cuadros más generales, es decir, en otras afectaciones más globales, que hay una afectación en estos componentes. Soprano, bueno, este más o menos es lo mismo que que hemos estado acumulando hasta ahorita. Entonces, bueno, solamente para hacerles la introducción de lo que veremos en la siguiente sesión, que ya entraremos en detalle de los distintos componentes. Por ejemplo, Sastre y Riva sostiene que hay pues tres componentes destacados, aunque obviamente hay muchas funciones dentro de ellos, ¿no? Vamos a hablar de la control de la atención, que como hemos dicho es el primer paso para que funcionen bien el resto de las funciones. Y aquí encontraremos atención selectiva sostenida y la capacidad de inhibición, el componente de establecimiento de objetivos, que aquí vamos a hablar pues de la iniciativa, como estábamos hablando, la planificación, la organización y las estrategias de resolución de problemas, y el componente más puro y duro de flexibilidad cognitiva, en la que aquí pues ya también incluimos procesos como memoria de trabajo, el cambio atencional, es decir, que podamos cambiar de un sitio a otro nuestra atención, la automonitorización y la transferencia de datos y la autorregulación. Entonces, bueno, hasta acá como toda la parte teórica para que vean un poco cómo hemos ido evolucionando en la concepción de las funciones ejecutivas desde los primeros autores en 1900 prontos. Em, y pues quiero que se queden con eso, más o menos como cuáles son las funciones, cuál es la importancia que tienen y que vamos a encontrar esa afectación en otros trastornos. No son un trastorno aislado, sino que vamos a encontrarlo también en otros diagnósticos, ¿de acuerdo?